Estados Unidos se encuentra al borde del colapso y la recesión está más cerca de lo que esperamos. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de esta nueva noticia que ha salido el día de hoy de la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos en el primer trimestre. No solo te voy a explicar qué fue lo que pasó, sino te voy a decir a detalle por qué está pasando esto y por qué es altamente probable que tanto México como Estados Unidos tengamos una recesión económica en este año. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente, los datos económicos que han estado saliendo en Estados Unidos, llámese consumo principalmente, han estado muy preocupantes. Y el Banco Central de Atlanta tiene una herramienta que utiliza basándose en estos datos económicos para sacar un estimado de lo que va a ser el crecimiento económico en el primer trimestre. Obviamente esto pudiese cambiar dependiendo de los datos de marzo, pero es altamente improbable que cambie de manera radical. De hecho, si vemos los datos al principio, se estimaba que el crecimiento económico iba a estar en un 3.9% hace 4 semanas, ¿no? Hace una semana bajó al 2.3% y al día de hoy la estimación de este crecimiento económico es de una contracción del 1.5%, señores. Y esto es una brutalidad, ¿no? Es un decrecimiento súper alarmante, ¿no? Yo les voy a explicar por qué, en mi opinión, esto sí o sí iba a pasar. Ahora vamos a nada más a regresar un poco el tema a México. Para los que recuerdan, México en el cuarto trimestre tuvo decrecimiento económico. Entonces, técnicamente, si en ese primer trimestre tiene decrecimiento, estaríamos hablando de una recesión económica de manera formal. Considerando que las tarifas parece ser que sí van a pasar en marzo y cómo ha estado la actividad en Estados Unidos, es altamente probable que en abril ya estamos diciendo México se encuentra en una recesión económica, ¿no? Eso ya le asigna una probabilidad de un 80%. Obviamente pueden cambiar las cosas, pero hay una alta probabilidad. Ahora, Estados Unidos es lo que ha estado más alarmante, ¿no? Porque, insisto, este dato del 1.5%, independientemente de que es una contracción que nadie se estaba esperando, también es una contracción muy fuerte. Pero yo te voy a explicar ahorita por qué no es nada nuevo, o más bien lo esperamos desde el principio de año. Y todo esto se radica en una simple premisa, ¿no? Que es la premisa de Trump al mandato, ¿no? Trump al mandato, una de sus promesas de campaña más importantes es recortar el déficit, ¿no? ¿Y cómo recortan el déficit? Recortando gastos, ¿ok? Entonces me va a decir Arturo, pues eso está bien, ¿no? Va a haber menos inflación y todo. Yo te voy a decir sí, pero esto puede generar a corto plazo una recesión económica. ¿Por qué? Por dos puntos principales. El primero es que han estado despidiendo a un montón de empleados, ¿ok? De gobierno. Entonces, obviamente te voy a decir, bueno, es que eran empleados que no hacían nada y lo que quieras, sí, estoy de acuerdo, pero ese empleado era un empleado que al recibir su sueldo luego lo gastaba en comprar, no sé, refrescos, comida, entretenimiento, etcétera, ¿no? Entonces es dinero que ya no va a estar entrando a la economía, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer punto, al menos hasta que consiga un nuevo empleo. Y el segundo punto, que también es muy importante, es que Elon Musk ha creado, bueno, más bien Trump le ha dado la facultad para tener este departamento gubernamental que se llama DOGE, ¿no? Que básicamente es un departamento de eficiencia y se han dedicado a buscar eh, cosas donde se puede aumentar la eficiencia, en palabras muy sencillas, gastos que se puedan recortar, ¿no? Y uno de los gastos que han estado recortando, por ejemplo, ha sido, no sé, espacios de oficina que ya no se estaban utilizando, se recorta el gasto. Te voy a decir, oye Arturo, ¿cómo perjudica esto a la economía? Bueno, pues este dinero que estaba dando el gobierno rentándole este espacio a Juanito Pérez, pues es dinero que Juanito Pérez ya no va a tener para poder consumir en carros, lo que fuese, ¿no? En lo que consumiese. Entonces, esto le mete también otra doble presión a la actividad económica en Estados Unidos. Y por si fuera poco, también han estado cancelando bastantes licencias de software, ¿no? Entonces, empresas también como Microsoft, siendo las más importantes, Oracle, etcétera, pues van a tener unos ingresos reducidos. Al tener ellos ingresos reducidos, van a tener que reducir sus costos y los que son los proveedores de Microsoft Oracle van a tener que a su vez reducir costos porque sus ingresos van a estar reducidos y así se hace una cadena muy importante, ¿no? Por eso cuando hay una recesión normalmente suele ser una recesión muy agresiva y muy rápida porque todo se empieza a contagiar. Hay que recordar que mi ingreso es
No, al revés, mi gasto es tu ingreso, ¿no? Entonces, yo todo gasto que hago es porque alguien está ingresando ese dinero, ¿no? Alguien le está beneficiando y al revés, ¿no? Entonces, todos estamos completamente conectados, hablando de un sistema económico de un país. Pero además de esto, sabemos que el día de hoy la economía está 100% globalizada. Entonces, también mete presión en la economía global. Y como siempre hemos dicho, si Estados Unidos le da un catarro, a México le da pulmonía, ¿no? Porque gran parte de la actividad económica, la mayoría de la actividad económica de México proviene de Estados Unidos. Entonces aquí es donde tenemos una grave problemática de dos índoles. La primera siendo que es altamente probable que Estados Unidos tenga un decrecimiento en el primer trimestre. Ahora, hay que recordar que para que sea una recesión tiene que ser 2 trimestres consecutivos. Todavía es muy pronto para saber qué va a pasar en abril, mayo y junio. Pueden pasar varias cosas. Ahora, si la retórica sigue igual, si el gobierno sigue recortando puestos, sigue recortando costos y además de esto anexamos las tarifas, es altamente probable que Estados Unidos también entre en una recesión y se lleve a básicamente todos, ¿no? Hablando de Europa, México, China, todos nos vamos a una recesión global en este 2025, que yo creo que es un escenario realista. Al día de hoy le asignaría una probabilidad de un 60%, pero todavía nos falta un poquito más de información para entender cómo puede afectar esto. Ahora, México yo creo que es altamente probable, como ya les dije, que tenga una recesión, ahí no hay mucho que decir. Ahora me va a decir, oye Arturo, entonces estas políticas que están tomando Trump, ¿son realmente buenas o malas? Bueno, como muchas cosas, son buenas a largo plazo y malas a corto plazo, ¿no? Hay que recordar que la mayoría de las cosas que valen la pena tienden a atender un dolor a corto plazo. Por ejemplo, si tú quieres tener un buen cuerpo y estar más saludable, pues vas a tener que comer bien y eso va a generar un dolor a corto plazo porque a lo mejor no te vas a poder dar el gusto de comer ese postre que tanto te gusta o esa comida que tanto te gusta, ¿no? Y también vas a tener que ir al gimnasio o a hacer ejercicio y es exactamente lo mismo, vas a tener un dolor a corto plazo porque vas a tener que hacer esfuerzo, te van a doler los músculos el día siguiente, etcétera. Pero a largo plazo vas a tener una mejor salud, ¿no? Entonces, yo creo que es eso exactamente lo que está pasando. Ahorita Estados Unidos está teniendo un poquito de dolor por las medidas que está tomando, pero yo creo que a largo plazo va a ser muy, muy bueno porque el déficit lo van a poder recortar y esto va a permitir que la inflación en Estados Unidos baje y se mantenga en un nivel más estable, ¿no? Y más a lo que nos tenían acostumbrado, de un 1%, a lo mejor si las cosas salen un poquito de control, un 2%, ¿no? Pero no este 3, 4, 5, 6%, hasta 7% que llegó a estar. Entonces, en resumen, eso es lo que está pasando. Hay que darle mucho seguimiento. Vamos a ver qué pasa en el primer trimestre, pero es prácticamente una realidad, sobre todo porque estamos a 28 de febrero, al menos de que cambien drásticamente las cosas en marzo, que va a haber un decrecimiento económico. Eso va a indicar o va a dar pie a que si el segundo trimestre de Estados Unidos es negativo, estemos oficialmente en una recesión económica.